Mira, Manuel, hay una situación muy delicada. Vamos a tratar el primer tema. El tema en general es la fuerza bruta y sus consecuencias. Ujú. Vamos a utilizar dentro del esquema tenemos el subtema de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana en la República Dominicana. Abúndame un poco de ese tema. Vamos a abundar un poquito ahí. Bueno, con respecto a lo de la brutalidad, lamentablemente, pero esa ha sido una de las características principales de la Policía Nacional y de los cuerpos castrenses de República Dominicana, pero mayormente con la Policía Nacional porque es el cuerpo militar que tiene, o sea, es el cuerpo estatal que tiene más relación con los ciudadanos. Pues ya sabemos que la Fuerza Aérea, por ejemplo, y la Fuerza Armada ya tienen una área específica y no tienen tanto roce así como la Policía Nacional. Pero lamentablemente este es un hecho que se ha estado viendo desde hace mucho tiempo ya. Podemos decir que es el fruto del descontrol por parte de los altos rangos de la Policía Nacional. Y no solamente eso, hay un principal, o sea, hay una consecuencia o el problema mayor de que esté pasando estas cosas es la poca capacitación que tiene la policía en República Dominicana. Lamentablemente tenemos uno de los cuerpos policiales más decadente y más deficiente de Latinoamérica, un cuerpo policial que no tiene educación y da mucha pena de que lamentablemente no se sabe ni el mismo código procesal penal ni tampoco se sabe el código policial, o sea, no saben cómo tratar con el ciudadano. Entonces, Okay. este asunto de la brutalidad policial es algo que ha estado afectando fuertemente a los ciudadanos porque hemos sido víctimas, directa o indirectamente, de este problema del cuerpo policial y tenemos que hacer algo al respecto porque el problema de este asunto es que cada vez que se quiere tratar el tema de la brutalidad policial, se quiere politizar. O sea, inmediatamente salen ciudadanos, no, que tú quieres hablar de eso, de la policía porque tú eres de tal partido, o no, porque, Okay. pero ¿por qué en tal partido tú no hablabas de eso, hermano? Ese no es el asunto. O sea, estamos hablando de una situación que es recurrente en la República Dominicana y que todos los ciudadanos, independientemente del partido político que pertenezcamos, estamos sufriendo, que es la Okay. brutalidad por la falta de Okay. capacidad que tiene el cuerpo policial de República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Okay. El ciudadano, lamentablemente, aparte de que es golpeado por la delincuencia que es abundante en República Dominicana en su formato más común, que es los atracos express, que lamentablemente de Santo Domingo ahora mismo tú no puedes sacar un celular para contestar una llamada, porque cualquiera puede Ajá. darte una galleta, dar un tiro y quitarte tu celular. Entonces, la policía, como te digo, con respecto a la brutalidad, lo principal es, o sea, lo que estamos sufriendo, mayormente este flagelo, somos los de abajo, porque hay algo que hay que enfatizar. ¿Por qué no se ha tocado, por así decirlo, el tema de la brutalidad policial? Porque no le ha tocado a los hijos de la oligarquía. Uy, No le ha tocado. por eso Ajá, ¿eh? quería, en lo que tú vas, le estaba avisando a las personas de que iban a utilizar ciertos temas, como es la oligarquía, la Yeah. burguesía. Podemos hablar de lo que es también en ese mismo tema, cuando el pueblo se revela, ¿cómo que se llama? ¿Mm? Cuando Una, ¿mm? no es oligarquía, es O sea, cuando el una, pueblo ¿mm? cuando el pueblo ya se siente oprimido, se me Bueno, fue, podemos usar la palabra revolución, o sea, una revolución social, revolución, por así revolución decirlo, social. o Por si una acaso, anarquía, una durante la anarquía, anarquía, exactamente, esa es la palabra. el llamado al desorden o desobedecer las autoridades El establecidas, desacato, el o el desacato, desacato. Yeah. correcto, ok. Entonces, Manuel, continúa. Sí, entonces, como te digo, no se ha tratado este tema todavía porque no le ha tocado a los hijos de los ricos, ¿entiendes? A los Ujú. hijos de altos cargos militares o a los hijos de los políticos. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, en que un hijo de un político, por así decirlo, tiene un encuentro con la policía, es muy fácil tú decir, bueno, yo soy hijo de, ¿Tú supiste?
yo soy hijo de fulano de tal, y inmediatamente te sueltan. ¿Tú me entiendes? Claro, aparte de que ya por el feeling, tú me entiendes, como te ven vestido en el carro que tú andas, ya la Policía Nacional puede hacerse una idea de tu estatus social. O sea, ellos no van a inventar contigo. Hasta un malvete militar tiene los vehículos de los claro hijos. Claro que sí, porque de los políticos y de los altos militares. Es que eso se consigue con dinero y poder, y el poder lo tienen sus papás. Tráfico de influencia. Claro, tráfico de influencia, papá. Ahora, tráfico de influencia, hasta con placas militares, y no son militares, lo que son hijos de políticos en altos cargos en la presidencia, por así decirlo, y altos cargos en el país. Pueden conseguir placas militares, pueden conseguir carnet, ¿me entiendes? Hasta de la misma policía. Y en el momento que se encuentran con la policía o es detenido por un agente policial, inmediatamente mencionan el nombre de su papá, enseñan el carnet o le hacen alusión a que mire la placa militar, y inmediatamente lo dejan. Entonces ellos no sufren, claro, ellos no sufren lo que uno sufre como ciudadano de a pie y como ciudadano común, que no tiene ninguna clase de cuña en el gobierno, ninguna clase de cuña en las instituciones castrenses. Y entonces uno sí sufre el maltrato policial, la brutalidad policial, porque ese es el problema. La brutalidad policial surge del desconocimiento de la policía, del mismo código policial. O sea, ellos no saben cómo tratar con el ciudadano. Ellos no saben cuáles son los simples procedimientos para tú tratar con un ciudadano. Por ejemplo, si tú quieres revisar el vehículo a un ciudadano, tú tienes que tener una orden de cateo. Entonces a ellos no les interesa, ellos se aprovechan del hueco del sistema, se aprovechan de la falla del sistema, y ellos entienden que porque tienen una placa y portan una arma de fuego, ellos pueden revisar a quien ellos les dé la gana, y eso no es así. Correcto. Pero ellos no saben leyes. Entonces en el momento que tú quieres, por ejemplo, apelar a tus derechos como ciudadano, o tú quieres, por ejemplo, reclamarle a él porque él no sabe el Código Procesal Penal o porque él no sabe el mismo Código Policial, entonces ya él se siente aludido y se cree en el derecho de simplemente esposarte, llevarte al cuartel policial. Nadie pregunta por qué te llevaron. Si tú dices tus razones, no te creen, y ahí te quedas tú encerrado hasta que una persona que tiene poder llama para que te saquen, o tú tienes que pagar una fianza cuando tú no has cometido ninguna clase de delito. O sea, es una locura que está pasando en República Dominicana, lamentablemente. Ok. Bueno, en ese mismo sentido, le vamos a recordar a una nueva generación que quizá desconoce los inicios de lo que es la Policía Nacional de la República Dominicana. La Policía Nacional fue fundada en marzo 2 de 1936. Estamos hablando bajo el mandato de Trujillo. Increíble. Estamos hablando de alrededor casi de 80 y pico de años que ya tiene la Policía Nacional. Y como es una policía nacional, es ese cuerpo castrense que va a lidiar con el ciudadano, que va a tener más roce con el ciudadano. Pero ¿qué está sucediendo? En los últimos años, algo está sucediendo, que la Policía Nacional dejó de ser el cuerpo castrense para proteger a la ciudadanía, para convertirse en la fuerza brutal para lastimar al ciudadano dominicano que transita, al ciudadano dominicano que paga altos impuestos. Es increíble cómo podemos ver los policías, cómo invaden lo que es la propiedad privada, ya sea tu vehículo o tu hogar, como le llaman, tumbar puerta, porque sí, no hay respeto. Ellos entienden que como son policías tienen el derecho de invadir tu privacidad. No son unos y dos los casos que estamos viendo de que la fuerza bruta se está utilizando no solamente ya en la Policía Nacional, sino que se está moviendo en el orden político. Hemos visto políticos utilizando la fuerza bruta, acatándose de una alineación con la Policía Nacional. Eso es increíble. Claro. Eso es increíble. O sea que aquí también tenemos el tema de tráfico de influencia. Aquí tenemos también el tráfico de lo que es, como yo tengo poder político, puedo maltratarte
y sacar ventaja de la ciudadanía como a mí se me plazca. Esa es lamentablemente. la problemática que está teniendo la Policía Nacional. Ahora, en un sentido general, no vamos a generalizar, vamos a No, decirlo no, así, claro que no. a que todos los policías de la República Dominicana son malos. No, ese no es el mensaje que queremos llevar. El asunto es de que hay una polilla dentro de la Policía Nacional Dominicana que está manchando a la institución, Sí, como hay en todos los países. Claro, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la policía no anda con ese tipo de fuerza bruta a menos que haya ¿cómo te digo? Un enfrentamiento. Han habido 2 o 3 casos que la policía ha tenido que utilizar la fuerza bruta y ya esto termina en una violencia, daños físicos, materiales y ya tú sabes, hasta la muerte. Pe- Pero aquí, que mm, de hecho, son muchos los policías y oficiales que envían hacia los Estados Unidos para que sean capacitados, Manuel. sí, Oye, claro. eso. Mm, Vamos también a reconocer de que la Policía Nacional ha hecho un esfuerzo para que algunos de sus oficiales vengan a capacitarse aquí con respecto a cómo lidiar con el ciudadano, porque el ciudadano común aquí en cualquier país del mundo va a tener no, el claro, es mismo una situación. comportamiento. Claro, oye. ¿Tú me Sí, estás claro. entendiendo? El asunto es el manejo que se va a tener. Entonces, pero hay un problema. No es lo mismo el oficial que ha venido aquí a coger Ahí ese es el ciertos asunto. cursos de capacitación, cómo lidiar con el ciudadano y muchas cosas, logística, a el policía que está sol a sol 24/7 en la calle. En El la calle. policía que lo que tiene es un sueldo paupérrimo, el policía que se expone a que la misma ciudadanía se volque en contra de ellos. ¿Me entiendes? Porque yo te apuesto que muchos de esos policías están haciendo la labor de patrullaje y ellos mismos sufren violencia, ellos mismos sufren maltrato por sus Claro, propios por los altos, superiores. claro, los altos mandos, ¿Me sí. entiendes? O sea, que el desorden viene desde la cabeza, ese descontrol, y lamentablemente todo esto viene a caer, esta sobrecarga de estos policías encima de la ciudadanía. ¿Entiendes? Pero creemos que la Policía Nacional Dominicana, en este sentido, eh, tiene oficiales que tú no lo ves andando en este tipo de circunstancias. Son 2 o 3 que están empañando la institución. ¿Me entiendes? Yo te lo digo porque yo vengo de familias militares. Todos Mm. mayormente son militares, ¿entiendes? Y policías. Entonces, el asunto viene aquí. Vamos a tocar ahora el tema de pandemia. Te pido disculpas, yo quiero hacer una salvedad con Sí. respecto a a los que a los que mandan para acá para capacitarlos. El problema, quiero hacer 2 puntos de vista con respecto a eso. Primero, los Ah, policías que mandan de otro país para capacitarlos aquí en Estados Unidos, yo te aseguro que inmediatamente ellos vuelven a su país, los suben de rango y claro. y lo sientan en un escritorio. Ya, Hola Kelly Angel, ¿cómo usted subió estás? de categoría, usted no puede estar en la Usted calle. viajó, usted Claro, ya, viajó. ya y se acabó todo. De hecho, Entonces ese conocimiento que él trajo del extranjero se queda con él. Ya lamentablemente, o sea, no lo vas a ver en las calles porque se queda con él. Él lo suben de rango, se siente un en un escritorio, escritorio, nunca tira trabajo un de, tirito, claro, no no, se le da una macana, trabajo de oficina, trabajo de trabajo de oficina. Y otra oficina. cosa que quiero Ok. enfatizar también, ¿por qué no se ven, por ejemplo, si esas personas vienen de Estados Unidos, un país ya desarrollado, un país que tiene un sistema policial muy avanzado, ¿por qué no se refleja eso en los países de donde vienen esos policías a capacitarse, a capacitarse aquí? ¿Por qué? Primeramente hay que entender, aquí en Estados Unidos hay un régimen de consecuencia. Me Ah, explico. buen Si un punto. policía comete un acto indebido,
Digamos, por ejemplo, el caso que pasó, el caso que nos compete, el caso de la pareja de pastores evangélicos que murieron en el tiroteo. Eso hubiera pasado aquí y antes de averiguar todo, esos policías estuvieran presos. Antes de averiguar cualquier cosa, estuvieran Y presos. una demanda millonaria que tú Claro, supiste. ahí es que vamos. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos tenemos un régimen de consecuencia, lo que no existe en República Dominicana. Por ejemplo, Wow. luego de que eso pasó, lo primero que hacen supuestamente es destituir al teniente coronel que dio la orden, supuestamente. Pero resulta y viene el caso que este hombre tenía un caso en el 2012 que a él lo sacaron de la DNCD porque este señor estaba la droga que ellos incautaban, él se la tomaba, él se la cogía la droga, no la reportaba y después la vendía. Entonces, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre en el cuerpo policial? No hay régimen de consecuencias, aquí no pasa eso. Aquí un policía se encuentra en una situación así, cae primeramente destituido porque es una deshonra para el cuerpo policial. Y segundo, cae preso. Puede ser demandado y hasta la misma ciudad puede ser demandada y tienen que indemnizar a los que recibieron el daño o a la familia que recibió el daño. Y Aquí pila hay de régimen cárcel. de Y pila de consecuencias. cárcel va a coger. Claro que sí. Y una fianza que ya tú sabes. Aquí hay régimen de consecuencias, pero en República Dominicana lamentablemente no hay régimen de consecuencias. ¿Por qué? Porque muchos de esos policías que están abajo en la calle lidiando con el ciudadano 24/7 también están apoyados por alto rango. Entonces, cuando estos policías cometen un acto deshonroso para la institución o cometen un abuso contra el ciudadano, ¿qué pasa? Que el rango alto que lo tiene patrocinado él mueve sus tentáculos, mueve sus influencias y a ese policía no le pasa absolutamente nada. Lo más trágico que le puede pasar a ese policía, que lo manden para otro destacamento. Para, Quedó para todo. otra ciudad. Ya ahí quedó todo. Muy cierto, principalmente eso de el régimen de consecuencia. No hay en la República Dominicana. Sabe que la ley fue hecha desde los tiempos antiguos para alinear y poner equidad. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y hacer valer los derechos de los ciudadanos. Debajo de la ley, todos somos iguales. Desde el presidente. Hipotéticamente. Lamentablemente. O sea, ese fue el fin inicial. Lamentablemente. El poder. ¿Tú me entiendes? Bueno. Me refiero en una sociedad organizada. Oh, claro, bien. Claro que sí. El tema cuarentena, pandemia, porque es casi lo mismo, República Dominicana entra dentro de los países que tiene que someterse, porque muchos países no se sometieron a esto de cuarentena. Sí, supuestamente países, República Dominicana era un país con infección comunitaria, según lo clasificaba la OMS. Una cuarentena que para muchos ha sido un fiasco, una mentira, porque en plena pandemia usted podía ver ciertos lugares abiertos y ciertos lugares cerrados. Usted veía ciertos centros de bebidas abiertos par en par, pero Manuel sacaba una bocinita en la galería de su casa, venían 2 o 3 policías a partirte la madre. De ahí. Qué bien, qué bien. O sea, una cuarentena, en realidad uno decía, ¿estamos o no estamos? Bien, bien. Ahora bien, en la cuarentena, pudimos observar por las redes sociales que gracias a Dios existen las redes sociales donde tú tienes vamos a decir, la ventaja de ver la noticia que pasa en el día. Es una noticia que no puede ser filtrada o, como se dice, manipulada por ningún medio para que no se muestre. Claro. Y fue donde pudimos ver que la Policía Nacional utilizó la fuerza bruta, Dios mío, de una forma exagerada, extremadamente exagerada, en todo el sentido de la palabra. Esa gente no andaban. Hubieron gente, Manuel, que fueron a sacar la basura, a tirarla a los zafacones que en ciertos, ¿cómo que se da? Urbanizaciones. Claro, tú tienes que salir. Óyeme, preso. Y mal preso, mi hermano. Que no había protocolo. Y no solamente se lo sabía. Preso, los golpes que te daban, los golpes que te montaban de una forma. Ok, bien.
Bien, ¿dónde es que cae el meollo del asunto? Que en plena pandemia, esta cuarentena, ya el país va para un año en esta vuelta, a la Policía Nacional se le dio el derecho, la autoridad para maltratar al ciudadano, para que Lamentablemente. utilizara la fuerza bruta a la mala. De esto no se quiere hablar, no sé por qué. ¿Me entiendes? Hay intereses. No sé por qué. En los Porque hay intereses. Porque hay intereses, exactamente. Claro. Pero, hay que también ver de que estos policías que salían a patrullar, señores, le estaban dando a esos policías, metiéndole a un terreno donde quizá lo enviaban sin una capacitación. Mira, vamos a tratar de lidiar a las personas así. Esos agentes andaban como que tienen licencia para matar. Muchas personas murieron. Claro. Muchas personas murieron. Y en la forma que te apresaban y te encerraban en una cárcel que cabían, vamos a decir, 15 personas, metían hasta 70 personas. O sea, ¿dónde estaba el confinamiento o la distancia social que se veía allá? Donde tú a mí me encarcelas con 70 tigres que nadie sabe quién es quién. Sin mascarilla, ninguna clase de protocolo, nada. Sin ningún tipo de protocolo. Una locura. O sea, viendo ese trasfondo, si de por sí, cuando no había pandemia ni cuarentena, la policía utilizaba la fuerza bruta, imagínate ahora que tenían la luz verde para que implementaran el terror psicológico principalmente en la sociedad, principalmente. Esto trae las consecuencias que hoy en día, lamentablemente, estuvimos en esta semana. Porque no podemos decir, que esos policías, qué sé yo qué, que eso. No. Es que la policía ya viene cargando con ello un estrés de tratar a la ciudadanía como perros. No hay una logística, no hay un protocolo cómo tratar al ciudadano, cómo respetar la integridad física y hasta psicológica, Manuel. Porque en el momento que tú a mí, 5 policías se me acercan en una patrulla, los nervios, apuntándome, pero ven acá. me rogó, de cualquier momento se les zafa un tiro, van a tirar dos. Están mis hijos, está mi mujer, y esa situación, ¿me entiendes? O sea, que es una realidad que está ahí. ¿Tú me entiendes? Ok, entonces ese es el trasfondo que hemos estado viendo en este año 2020. Ahora estamos en el 2021 y el asunto sigue normal. Víctima de Villa Altagracia, los 2 jóvenes cristianos que venían de predicar la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 jóvenes que estaban, ¿cómo te digo? Cumpliendo lo que en el mundo cristiano le llamamos con un llamado de salvar vidas, se ven en la situación de ser acribillados como delincuentes, como los peores delincuentes que venían siguiendo. Ese vehículo quedó como un colador y lamentablemente hoy en día mueren 2 jóvenes cristianos en manos de la Policía Nacional por utilizar la fuerza bruta. Te dejo a ti con el siguiente comentario. Es Ken Billy. Ok, mira, con respecto, quiero hacer solamente un apunte acerca de la cuarentena. La cuarentena desde el principio empezó mal. Se tomaron todas las medidas, supuestamente apoyado sobre la Constitución, en el artículo donde establece el estado de emergencia o el estado de inserción. Pero ahí yo tenía un video que iba a hablar acerca de eso hace mucho, lo corté porque iba a ser muy polémico, pero yo quiero hacer una salvedad con respecto a eso. En el estado de inserción se le da poder. Sí. Iba a ser una bomba eso, pero me evité esa consecuencia. Okay, en el estado de inserción especifica de que el gobierno, por ejemplo, puede tomar las medidas hasta
lamentablemente, pero la Constitución lo respalda, hasta la medida de coartar la libertad para el ciudadano. El libre tránsito también puede ser censurado, violado o limitado. Está bien, el problema es que el estado de excepción, el estado de emergencia, tiene una causante que es la que le da la capacidad al gobierno para poder tomar esta clase de medidas. Dice que si hay una situación que pone en peligro la gobernabilidad o al ciudadano, por ejemplo, ya parafraseando, o al ciudadano, la gobernabilidad o al ciudadano, entonces el gobierno se le da la facultad para accionar y promover promover ciertas medidas, entre las cuales puede, por ejemplo, coartar, como decíamos, libre tránsito y algunos derechos fundamentales del ciudadano. El problema es que esa causante que le da el derecho al gobierno para actuar de esta manera no puede ser causada por el mismo gobierno, sino externamente. Ahora, Correcto. todas las consecuencias que hemos visto en República Dominicana con respecto al virus y a la pandemia no tienen nada que ver con el virus en sí. Tienen que ver con las medidas ineptas, primeramente, inconscientes y absurdas del gobierno y sus representantes. ¿Cómo así? En otras palabras, ellos crearon... que el gobierno creó la condición, porque el virus no tiene nada que ver con eso, porque el virus el virus se controlaba. Mira, guava, sencillo, yo no tengo tanto cosas, pero sencillo, te voy a hablar sencillo. ¿Cómo se trataba el virus? Se tenía primeramente que apoyarse en la metodología que se apoyó, por ejemplo, Bélgica, que fue tratar de llegar a la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que consiste por lo menos en que el 60% de la población se contagie, ¿me entiende? La mayoría crean sus anticuerpos, entonces esto cohíbe al virus de que se siga propagando hasta los 40% que faltan. Ok, el problema ese debió ser la mira, o sea, el objetivo. Ahora, ¿qué debió hacer el gobierno? Primeramente, suplir los hospitales. No se hizo. Y da hasta risa porque todo lo que se tomó fue supuestamente para eso. Ahora esto es para otra cosa. Suplir los hospitales. Hacer hospitales movibles, o sea, hospitales estacionarios que tú puedes ponerle un sitio. Había mucho espacio para todas las escuelas. Pero hay muchas. Todas esas escuelas que estaban cerradas. Todas esas escuelas cerradas, claro, se pudieron haber tomado. Entonces, el dinero que tomó el partido del PLD. Estadios de básquetbol y todas esas Claro, oye, espacio teníamos de más. ¿Qué hizo China cuando empezó el flagelo del virus? Ellos hicieron, creo que fue en 3 días, hicieron un hospital que podía albergar a más de 10,000 personas. Ahí está. O sea, y ahora mismo China está como que no ha pasado nada y el resto del mundo en batalla. Ok. Eso se iba a hacer primeramente. Claro, completamente acordonado. No podían salir ni entrar ninguna clase de persona. Solamente personal autorizado. Ok. Suplir los hospitales. Hacer hospitales movibles o estacionarios. Contratar más médicos, porque hay muchos médicos en República Dominicana y enfermeras que están sentados en su casa porque no tienen trabajo, lamentablemente. O sea, personas que ya salieron de las universidades. Claro que sí, no, y hasta personas que están también, que son estudiantes de términos, porque es que en realidad el trabajo que se iba a hacer no era una cosa, ¿me entiende?, del otro mundo. Estamos hablando de captar a los enfermos, ¿verdad? O captar a los posibles enfermos, hacerle las pruebas, y si ya estas personas, daban positivo, que es otra cosa también, lo del CPR es una locura, pero eso va a ser otro tema. Sí, es otro tema. Si daban positivo, bueno, porque se tomaran las medidas, ¿me entiende? Se le llevara a una locación donde se pudiera aislar o se pudiera por lo menos tener en una área. Un control donde hay un usuario. Bueno, si hubieran tomado esas medidas, se enfermaba una persona o se sospechaba que estaba enferma, simplemente
se le hacía la prueba, daba positivo, se le trasladaba al centro de salud, daba negativo, se le trasladaba a su casa. No había necesidad ni de hacer cuarentena, porque ese es el problema. Todas esas medidas lo que están haciendo es retardar el efecto de inmunidad de rebaño. Ahora, como ellos fallaron, porque esa debió ser la primera mira, como ellos fallaron en eso, ahora se quieren apoyar en la vacuna. Porque ¿qué es lo que va a hacer la vacuna? Lo mismo, la vacuna lo que quieren hacer con la vacuna es inmunizar al ciudadano, pero resulta y viene el caso que cuando tú te enfermas y tú te sanas, ya tú tienes anticuerpos. ¿Por qué tú crees que el presidente no se quiere vacunar? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Raquel Albaje? Que él no se va a vacunar porque él tiene suficiente anticuerpos. Entonces, mi pregunta es, si el presidente le dio el virus y se sanó y tiene anticuerpos, ¿por qué tú me quieres vacunar a mí que yo me sané también? ¿Tú me entiendes? O sea, son cosas disparadas, man, y son cosas que yo ni quiero ver noticias de República Dominicana porque son tantos absurdos que dicen y hacen que da hasta vergüenza, hermano, vergüenza la República Dominicana, lamentablemente. No la República Dominicana así como el país, sino las autoridades dan vergüenza. Lamentablemente, vergüenza dan las autoridades. Están ahí inventando, improvisando, actuando al azar. Si se hubiera tomado la medida que dije al principio, otro gallo cantaría. Ahora, ¿por qué se sigue la cuarentena? Porque hay agentes externos que están inyectando capital para que este cuento siga hacia adelante. ¿Hay dinero? Esto está dejando claro dinero. Que sí, hay dinero de las multinacionales. Yo te voy a hacer una pregunta. Esto es sencillo. Cuando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, empezó el auge, que comenzaron a hacer, digamos, la cuarentena y a limitar el acceso a esas cosas, todos los negocios pequeños los cerraron. Sin embargo, tú ibas a Walmart, estaba abierto Walmart. Correcto. Target estaba abierto. Correcto. Entonces mi pregunta es, ¿qué medida puede tomar? Lugares de abastecimiento. El abastecimiento, pero a los restaurantes de pequeños empresarios, ¿se los cerraron? Los restaurantes, por ejemplo, aquí en Nueva York, solamente el personal de la cocina podía seguir trabajando y los deliveries. No, estoy hablando al principio. Eso fue después. Estoy hablando al principio, cuando empezó. Sí, empezó. Exacto. Cuando comenzó, que fueron las primeras dos o tres semanas, un cierre total. Un cierre total. O sea, ellos comenzaron a abrir ya después fue cediendo a las presiones, porque los pequeños empresarios no podían aguantar. O sea, tuvieron que pegar el grito al cielo, hacer una comitiva y presentarse delante de sus representantes estatales. Entonces ya ahí comenzaron a soltar, pero al principio fue un cierre total. Las únicas que se quedaron abiertas fueron las multinacionales. Ahí estuvo Walmart abierto, estuvo Target abierto, ¿me entiendes? Pero es Target, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, Walmart o Target a un supermercado normal de un pequeño empresario? Que Target tiene poder. No, pero aquí los supermercados, por ejemplo, el supermercado nosotros esos supermercados se mantuvieron abiertos desde el principio hasta todo el tiempo, nunca cerraron. Bueno, hubieron sitios, por ejemplo, aquí mismo en Carolina, que los pequeños empresarios los cerraron completamente. O sea, se quedaron solamente abiertas, pues se quedaron abiertas las empresas ya establecidas como Walmart, por ejemplo, y Target. Entonces tú podías ir allá a Walmart o Target para poder abastecerte. Si no, ese era lo único. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ese es el primer problema. Ahora, con respecto a República Dominicana, todo el asunto de la cuarentena fue un negocio. Primeramente un negocio muy lucrativo para el gobierno, para las autoridades para las autoridades en cuestión del momento, que fue el PLD, y luego para el PRM, que está ahora en el poder, y para la policía, porque es el asunto de las multas, Bueno, de veras, eso yo me imagino que ahora mismo hay muchos altos mandos militares y policiales que están pensando en retirarse antes de tiempo, pues ya hicieron su vida ya. Sí, porque, bueno, o lo abundas tú o lo abundo yo ese tema. Eso ¿tú lo quieres tratar ahora o lo tratamos ahora mismo? No, claro, de que eso va dentro del mismo tema de la Policía Nacional, claro. El poder que se le dio
porque estamos bajo el tema la fuerza bruta y sus Sí, consecuencias. así mismo es. Se le dio un poder, o sea, se le dio un poder prácticamente oye, se le dio un poder a la policía de actuar al margen de la ley. Y es algo irónico, porque se supone que el cuerpo policial está, el cuerpo policial está para hacer cumplir la ley. Pero ellos andaban al margen de la ley. No, y además ciertos poderes que ellos se atribuyeron, por ejemplo, Claro. vamos a entrar a ese poder que le dieron. Bueno, al tener el poder de ellos someterte a la justicia, a la mala, o como A quien sea, ellos quieran, sin procedimientos. te sacaban hasta de tu casa, bro. Sí, de tu te casa. sacaban hasta de tu patio, man. Sin orden ni nada. Ok. Tú supiste lo que costaban cada multa. Claro, cada multa. Estamos hablando. Y en el camión que llevaban ellos, ahí podían caber hasta 70 gente, bro, Así mismo. en ese camión. Oye, O sea, y ese camión daba 2 y 3 viajes por noche. Por noche, por hasta más de ahí, brother. Y hay que enfatizar algo, que la multa no era igual para todos. O sea, Correcto. Una multa era para el ciudadano, aparte de que el ciudadano iba a pie, si a ti te veían con alguna cadena, algún atuendo que tal vez le daba a entender a ellos que tú eras de clase media o algo, hermano, usted no iba a pagar 3.500 pesos por te salir. No. Ahí tú tenías que pagar más. Aparte de que por ejemplo, los dueños, claro, papeleta. Sin ninguna clase de procedimiento, un sobrecito te daban que decía, te lo escribían a mano, lapicero, te decían, pagate 3.500 pesos, te ponían un sello, dase, y ya sigue rodando. Sin ninguna clase de nada, claro, sin ninguna clase de procedimiento, sin ninguna clase de por así decirlo. Virus, y te fuiste con el virus. Y ya te fuiste. Sí, porque eso era otra cosa. Los centros policiales eran un foco de infección. Y mira qué risa, eso da tanta risa, porque ellos di que supuestamente te metían preso por tu violar el toque de queda, que era supuestamente para socavar las infecciones. Pero resulta bien el caso que los policías fueron los principales agentes infecciosos en la República Dominicana. ¿Por qué? Primeramente, te tomaban fuera del horario de toque de queda, te montaban en un camión sin ninguna clase de protocolo, con personas que posiblemente estaban enfermas y tú estando sano. No te daban mascarilla. Luego te llevaban al cuartel y te metían, como tú decías, en una celda que cabían 20 personas, metían 70 personas. Sin distanciamiento social, sin mascarilla, sin ningún líquido para tú. Nada. Y supuestamente ellos estaban actuando en la cuarentena para hacer valer primeramente la ley del toque de queda, pero el objetivo de esa ley era socavar las infecciones, pero ellos fueron los principales agentes infecciosos de República Dominicana, lamentablemente, con esas medidas. Dios, muy fuerte. No hubo ninguna, o sea, todo fue un disparate desde el principio. Primeramente, la primera motivación fue un disparate, es lo primero. Las medidas fueron disparatosas. Lo que tenían que ejecutar las medidas, la policía en este caso, también fueron unos disparatosos. O sea, todo fue como a ciegas. Sí, pero también, Manuel, hay que reconocer de que la población también jugó un papel muy irresponsable. No, claro porque que las sí, redes sociales están ahí. Sí, claro, claro tú que veías sí. en esos barrios, manito, eso era un teteo, brother, una cosa que es sin límite. Y tú lo podías ver, señores, Claro. y esto es una realidad. La gran mayoría de los artistas urbanos, tú lo veías haciendo video en plena pandemia, cuarentena. O sea, Sí. no me vengas tú con eso. Pero oye, ¿qué es lo que Yo no voy a pasa? mencionar los nombres, pero eso es una realidad en Sí, estos brother, barrios. pero que eso, ¿sabes por qué pasó eso? Porque O sea, que también la ciudadanía y principalmente gente que tenían lo que se llama influencia ¿cómo que se llama? Influencia para tú, No, porque tú sabes que estaban metían servicios. Sí, perdón, emitían unos permisos para tú andar durante el toque de queda y todo eso. Pero Manuel, la Policía Nacional tampoco se le puede culpar en todo ni a las autoridades, porque también la ciudadanía tiene una cuota de irresponsabilidad en algunos barrios, porque hasta se veían artistas urbanos y artistas o gente de influencia
y que tenían influencia para convocar, haciendo videos y haciendo pila de cosas que estaban fuera de la ley, que no contribuían sí, Mario, pero es que Lenny, oye, esta era la forma. De punta a punta. Sí, pero es que esta era la forma en que ellos podían manifestar su desacuerdo con las medidas tomadas, porque eran medidas estúpidas, lamentablemente. Pero que Manuel. O sea, yo reconozco, claro, que muchos ciudadanos de República Dominicana, ¿me entiendes? Tomaron una medida, tomaron una actitud irresponsable, por así decirlo, con respecto a las medidas que se debían tomar, ¿me entiendes? A los protocolos, esas cosas. Pero que todo esto es la forma en que ellos se desahogan, porque recuerda que esto de la policía, de los maltratos policiales, no es algo novedoso. O sea, hay un cúmulo de desacuerdo, un estrés social. Claro que sí. Entonces la gente llegó ya a un nivel que ellos decían, oye, yo voy a expresar mi libertad, voy a ejercer mis derechos como ciudadano, aunque eso me cueste caer preso y tener que pagar 3.500 pesos para luego salir, ya no me importa nada. Entonces ya la gente, como llegó a ese grado de desespero, ya no le importó ni los protocolos, ni le importó enfermarse, ni le importó que lo metan preso. Ya ellos querían simplemente expresar sus derechos, expresarse como ser humano, ¿me entiendes? Porque hasta la humanidad la han querido robar en este proceso de pandemia. Hasta la humanidad la han querido robar. Los derechos viabilidad. Tu viabilidad es el ser humano, brother. ¿Me entiendes? Entonces ya, es lo que te digo. Toda la crisis que está viviendo ahora mismo en el mundo, independientemente del país, uno más que otros, toda la crisis que se está viviendo en el mundo ahora mismo no tiene nada que ver con el virus. El que creó la crisis fue el gobierno con sus medidas. Por eso vemos que hay países que no están en la misma situación económica que otros países, aunque están sufriendo. Policía montándote a ti en una patrulla porque tú ibas a un supermercado. ¿Tú me estás entendiendo? Mira, por ejemplo, ese muchacho que tú mencionabas ahorita, él salió a botar la basura afuera de su casa, inmediatamente pasó una patrulla policial y sin mediar palabras. ¿Ya? Sin mediar palabras. Entonces, eso fue una arbitrariedad, fue una locura, porque estos profesores de policía no están respetando el mismo protocolo, ¿me entiendes? O el protocolo que se le dijo que tenían que tomar para tratar con el ciudadano en esta situación de crisis. No lo están llevando porque a la gente no le interesa. Yo lo que le interesa es que el presidente dijo, nadie puede estar en la calle, por ejemplo, en la medida que tomaban a veces. Nadie puede estar en la calle. Ya. Y es un problema grave en República Dominicana. La presidencia. Y es un problema grave en República Dominicana porque las autoridades tienen al presidente hasta por encima de la misma constitución. Incluso el mismo presidente ha tomado muchísimas medidas que son inconstitucionales, que son completamente disparatosas. Se sabe que no tiene conocimiento de la constitución. Entonces, en conclusión, para terminar con el tema de la cuarentena, la pandemia, en el marco de la ley, al no haber una cultura de, como tú decías, de régimen de consecuencias, por eso, entonces, tomando el tema de la fuerza bruta y sus consecuencias, hemos llegado a lo que fue la desgracia que sucedió hace unos días. Porque esto no se había visto, Manuel, así. No, de esa manera no. Sí, de esa manera no. Vamos a entrar ahora en el tema de las víctimas abatidas, los jóvenes abatidos por la Policía Nacional en Villa Altagracia. Esto no se había visto a esa magnitud. No, es un caso peculiar. Muy peculiar. Muy peculiar. Por el hecho de que sí habíamos visto a la Policía Nacional abatiendo delincuentes porque hubo un perseguimiento, hubo una situación en la cual la policía se le puede justificar que utilizaron la fuerza bruta. Claro. Fantástico. Pero ¿cómo que se dice? Esta balacera, el acribillar a estos jóvenes, porque lo que se está manejando
es la teoría de la confusión. La teoría de la confusión de que ellos estaban persiguiendo, se había, ¿cómo que se dice? Regado, que estaban buscando un carro blanco, que lo estaban persiguiendo y ya tú supiste cuando a ti te están buscando. No te van a venir con rosa. Que no debería ser así, pero. No debiera de ser así, pero es nuestro país. Claro. ¿Entiendes? Es nuestro país. Y en este sentido, ellos, dentro de su confusión, vamos a ponerlo así, localizan un vehículo que extrañamente está pasando por ¿dónde? Por un retén. Por un retén. Eso no cabe en lógica que si el supuesto carro que están buscando, claro. Si a mí me están buscando la policía, yo no voy a pasar por un retén. Imposible. 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 Pero, ok, vamos a decir que están buscando el supuesto carro Kia, no sé, lo que sea, o Hyundai blanco, la marca que sea. Vimos un carro blanco, es un Kia o lo que sea. Lo paramos. Es que no hay una cultura de un protocolo, ok, apúntame lo que sea, porque hay una tensión. Claro. Es que lo que son estos, tenemos un carro. ¿Cuál claro. es que lo revísenlo? Claro. Pero esa situación. ¿Qué fue lo que se debió hacer? ¿Qué fue lo que se debió hacer? Claro. Pero esa situación de acribillamiento, porque no estamos hablando de un disparo ni de dos disparos. No. Estamos hablando más de un 20. acribillamiento de la Policía Nacional hacia un vehículo que no tiró un tiro. No hubo respuesta, retaliación por parte, porque tú me dices que también se tiraron mutuamente. Claro, ya es otra cosa, pero ese no fue el caso. Hoy, lamentablemente, el discurso del presidente, un discurso que pareciera, honestamente te lo digo yo, Lenny Sostenido, un discurso presionado, porque según cuando él inicia el discurso, él dice, nosotros íbamos a hablar hoy de economía, de algo que sé yo qué, pero nos vemos en la obligación, que sé yo qué, que sé yo cuánto, de hablar de este tema que sucedió y aborda el tema. O sea, puro populismo también fue. Bueno. Puro populismo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, claro. En mí, o sea, yo creo que el gobierno, las instituciones tienen un alto grado de responsabilidad en este caso, porque a la Policía Nacional se le ha dado el poder ilimitado de maltratar al ciudadano. Primero maltratar y luego averiguar quién eres tú. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una realidad, como yo siempre he dicho, que siempre trato de tener este término, es una realidad, porque a mí no me gusta hablar de que por fanatismo o por, vamos a decir, parcialización. Es una realidad. Aquí la Policía Nacional está utilizando la fuerza bruta y después investiga quién tú eres. Después investiga. Lamentablemente, mi gente, 2 jóvenes cristianos, qué paradoja, mi hermano. Qué contradicción del mundo. Cuando las cosas que Dios permite no tienen explicación. Es algo fuerte, ¿sí? Porque habían 4 personas. Suben el video de la jovencita una hora antes predicando la palabra y mira ahora acribillado. Como delincuentes. Lamentablemente. Sin pena y sin gloria, porque vamos a decir que murieron unos jóvenes cristianos por predicar la palabra, por un ejemplo. predicar la palabra, pues uno se alinea con la Biblia de que ciertos textos que dicen, bueno, que hermanos gozados porque fuimos vituperados por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Pero aquí caer en medio de una confusión, el cual este tema de la confusión nos da y nos alerta de que la seguridad nacional o ciudadana en la República Dominicana vale un 0. Vulnerada completamente. Vulnerada totalmente. Completamente. No estamos seguros mientras la Policía Nacional no tenga una reforma policial de leyes que puedan tratar
de cómo el policía, vamos a decirlo, el policía promedio, el policía pobre, el que está en el estrés de las 24 horas en el sol. Lo hay, Mario, es que ellos no, es que Sí, ellos no se la pero que saben. no hay- coño, Manuel, no hay una cultura, manito, Oh, una bueno, sí, la cultura, claro, oye, manito, de cómo claro, tratar con el ciudadano. Coño, tú estás maltratando física y claro, psicológicamente a un ciudadano, le estás invadiendo la privacidad. Manito, eso es lo más grande que puede existir. Esa es la humillación más grande que puede existir en un claro, ciudadano. Si tú como policía me acorrala, a mí, sabiendo que tú estás actuando arbitrariamente, que te va, pues entonces tú vas a tener un ciudadano que se va a encaretar y nos vamos a claro. matar los dos. Brother, el mismo himno nacional, recuerda Niña, en la parte de su estrofa Viva que Habana. dice, en la parte de estrofa que dice que República Dominicana, que si fuere 1000 veces Yeah. esclava, otras tantas el libre sabrá, señor. ¿Cuándo? Eso nada El más quedó en el tercero, himno, oye, eso nada más quedó en el himno nacional. el himno nacional, eso es una teoría dominicana, una teoría porque eso no se vive, lamentablemente, es una teoría. Yeah, Pero yeah. este ser humano, obviamente, siempre luchar por su libertad, por sus derechos. Si en un ser humano tú lo acorralas de tal manera que él tiene que decidir entre vivir como un esclavo, donde sus derechos no son tomados en cuenta, y luchar para por lo menos dejar esta cultura de libertad a sus hijos, yo te aseguro 100% que vas a escoger la segunda. Mira, y de hecho, no es que estamos haciendo un llamado a una revolución o a una Eso se va a anarquía. dar, eso se va a dar, oye, Anarquía. eso se va a Anarquía. dar naturalmente, no tenemos ni que pucharlo. Naturalmente. No se ha visto en protesta, no se ha visto nada, muy pocos programas, no sé, le han dado. Es algo preocupante. ¿Por qué es algo preocupante, Manuel? Por el hecho de que estamos hablando con la seguridad ciudadana. Estamos hartos de los atracos, Claro, estamos hartos hasta de la inseguridad de tránsito. Tú de no la sabes corrupción. cómo tú sales a trabajar y cómo tú Tú no sabes, regresas. yo no Es una conduzco en adivinanza, República Dominicana. es una ¿Sí? adivinanza tú transitar tu vida, tu viabilidad en la República Dominicana. Lamentablemente, tú tienes un gran porcentaje de riesgo de que cualquier vaina te puede suceder. Claro, de que tú no Entonces, vuelvas. la única entidad que tú tienes para protegerte, verse involucrada en este tipo de, 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 de situación tan penosa, eso deja un cuestionamiento muy amplio. Eh, Lamentablemente, la Policía Nacional en general, no podemos decir que todos los policías son no, así, claro. pero hay una cultura dentro de la misma Policía Nacional que le importa Claro, un carajo los protocolos de seguridad y los protocolos cómo lidiar en una circunstancia, sea un claro. tiroteo, en un robo, le cayeron atrás a un tigre, el tigre lo tienen atrincherado. No hay No un saben, protocolo. no saben, ¿Entiendes? lamentablemente. E incluso en situaciones donde hay una persona entrincherada que va a matar o un secuestro, vamos a decir, Un ejemplo. en tema de secuestro. No hay una preparación. Es algo. Están haciendo honor Pero, a su pero, calificativo sí, de sí, pero cuerpo. que, Manuel, pero que lo que te digo, el gobierno encabeza. No vamos a tildar solamente a la institución. No, El porque, claro, todo gobierno empieza por arriba. el gobierno tiene una cuota de responsabilidad de todas estas consecuencias negativas que está sucediendo en torno a la Policía Nacional, de que el gobierno no está capacitando al policía común. Yo voy a utilizar el término así, el policía común, aquel Sí, que porque hay tiene algunos que tienen estatus. Hay algunos claro, que tienen un estatus elevado ya. Hay que clasificarlo, es muy lamentablemente. rico ahora vamos a echarle todo el agua fría y el infierno
a estos 5 policías, no sé cuántos eran, 5, 4, 5. Creo que son Lamentablemente, ellos mismos son víctimas del mismo sistema. Del mismo sistema, claro. Yo te pido 1000 disculpas. Ellos mismos son víctimas del mismo sistema, porque es que te tiran a la calle, con una orden, papi. Yeah. Y con una autoridad que tú en tu mente tú vas programado ya. No, y tú no puedes cuestionar. Cuestiona esa orden para que te va. Inmediatamente te sacan de las filas. Inmediatamente. Pero, lamentablemente, el presidente ya dio su discurso. Esto no va a mejorar nada. Populista, como recargo. Bueno. Populista, claro, porque eso ni le compete. Se supone que él puso un jefe de la policía competente a cargo de la institución. O sea, se supone que el primero que debió pronunciarse fue el 20,000 jefes de la Policía Nacional, hasta que la cabeza no se alinee bajo la lupa de la ley, manito, y lo que tú dices, el régimen de consecuencia, de acción y consecuencia, manito, claro. Yo te pido 1000 disculpas. Si en un país o en una cultura como es la de los Estados Unidos, que está esa ley, de vez en cuando se salen 2 o 3 cositas, ¿qué tú dejas un país que lamentablemente su idiosincrasia en lo que tiene que ver en materia de seguridad nacional y gobernabilidad? Esto es un problema serio. Terrible, ¿verdad? Esto es un problema serio. No hay división del Estado tampoco, de poderes del Estado. Ya eso no existe. República Dominicana, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el dueño de todo, ¿no? No hay nada, ni el poder judicial. Porque lo mismo jueces de la Suprema Corte de Justicia lo pero, yo no quiero ni hablar de eso. No quiero añadir más vergüenza a mi vergüenza. No quiero añadir más vergüenza a mi vergüenza. Lamentablemente. Pero bueno, sí, no, con respecto ya en el tema de los jóvenes pastores, tenemos que entender algo, porque hay personas que quieren como clasificar este hecho como que si fuera la comunidad cristiana. Que mataron 2 pastores y la comunidad cristiana está de duelo. No, está de duelo el país, porque se perdieron a 2 ciudadanos inocentes que no se le dio la oportunidad ni de hablar, ni de presentarse, lamentablemente. Según uno de los que estuvo en el vehículo, que ya salió del hospital, que dice, bueno, no sufrió ninguna clase de daño. Él dice que ellos como que bajaron el vidrio y prácticamente ellos ni le preguntaron ni nada, empezaron a disparar. O sea, fue una cosa loca. Comenzaron a dispararle. Sí, comenzaron a dispararle, ¿verdad? Al pastor que estaba conduciendo, dice el muchacho que le dieron un tiro aquí en el cuello y que él veía como la sangre le brotaba. Entonces él como que perdió la conciencia, entonces como que cayó enfrente del guía y aceleró el vehículo. Entonces el carro como que aceleró más para adelante y ahí fue que ellos comenzaron a tirar tiro como uno loco. Entonces ahí fue que uno de ellos, dice él, que le dio un tiro por la columna vertebral. Él pensaba que le había traspasado la columna, pero solamente le rozó. Y él testificando que cuando el carro arrancó, fruto de que el pastor ya se había desmayado y aceleró. Entonces ahí fue que ellos comenzaron a tirar tiros, porque como ellos mataron a los pastores enfrente, los de atrás no le pasó nada. O sea, al que está contando el hecho, no le pasó nada. O sea, ellos dispararon enfrente, parece, solamente. Entonces, cuando el carro arrancó, entonces ahí comenzaron a dispararle a todo el vehículo. Entonces ahí fue que él sufrió el daño en la columna y la otra persona también sufrió un daño de una bala. O sea, fue algo completamente que uno no se entiende cómo un hecho de esa magnitud puede pasar en República Dominicana. Como decíamos, esto es un hecho muy peculiar, porque como tú decías anteriormente, hemos escuchado de ciudadanos, por ejemplo, o ladrones que han caído abatidos por la policía. Pero, brother, tú parar un vehículo, primeramente que si tú usas la lógica, ¿cómo tú vas a entender que un vehículo que lo está persiguiendo la policía, que está lleno de delincuentes armados, se va a parar en un retén a hablar con un policía? Eso es una cosa estúpida, o sea, es una cosa que no tiene ninguna clase de sentido.
esto solamente avala y refuerza la incapacidad que tiene la Policía Nacional y sus agentes, y la mayoría de sus agentes de seguir el protocolo y de tratar con el ciudadano. O sea, es una completa locura. Entonces, sin hablar con la persona, ¿qué es lo que tú decías? Por ejemplo, ok, es sospechoso el vehículo de que sea, o sea, es sospechoso de que sean los delincuentes que se están buscando. Está bien, estás apuntando, perfecto, estás apuntando. Baja el vidrio, ok, no apunta, no hay ningún problema. Pero, brother, se supone que debe haber un diálogo, porque si tú ves ahora que uno de nosotros una de esas personas saca un arma, ¿me entiendes? O algo que pueda atentar contra tu vida, entonces ya tú tal vez tendrás el derecho de disparar. Pero no hubo esa situación. O sea, estamos hablando de que simplemente ellos bajan el vidrio y estas personas le entran a tiro, como si estuvieran esperándolo específicamente a ellos, porque, especifico eso de nuevo, ellos parece que dispararon enfrente primero. Porque los de atrás dice que ellos comenzaron a disparar y sufrieron el tiro. Fue cuando el carro arrancó, cuando el pastor ya desmayado aceleró el carro, ahí fue que dispararon para atrás. Pero la primera ráfaga fue adelante que la tiraron. Wow. O sea, fue adelante la primera ráfaga. O sea, ellos mataron, ellos tiraron como que lo estaban esperando a ellos, era. Es que eso no tiene sentido por ningún lado, no tiene sentido. Como un delincuente se va a parar en un retén y que esperar que le va a decir un policía. Y tú sabes lo peor de este caso, que no tendrán ni un entierro digno. No, lamentablemente. Por medio de la pandemia, y seguro no lo van a velar, papi. Cuando viene a ver, lo más posible. Como dos perros, papi. Lo más posible, como lamentablemente. Perros, manito. O sea, que tu vida, dentro de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en la República Dominicana, mi hermano, vale un peso. Bro. Es todo lo que te puedo decir. Lamentablemente. Lenny sostenido en la casa, Manuel en sí, 27. Estábamos trayendo este tema, la fuerza bruta y su consecuencia. Hablamos de seguridad ciudadana en la República Dominicana, pandemia, cuarentena. Hablamos de la Policía Nacional. Y las víctimas que fueron abatidas, los jóvenes abatidos, los pastores en esta situación y la teoría de la confusión. Increíble, mi gente, ustedes saben. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Manuel, esto estuvo picante aquí, manito. Fuerte. Y faltó mucho más. Vamos a hablar de otro tema político que son de interés y son muy picantes. Claro, porque tiene que haber una voz que suelte, ¿me entiendes? Todas esas discrepancias que están pasando en el gobierno y en los cuerpos castrenses, lamentablemente. Yeah. Nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Manuel en sí 27, el varón. Lo pueden seguir también en su otra red social, La Biblia y el Hombre. Amén. Increíble. Ya ustedes saben, mi gente, bendiciones para todos, paz y amor. Lo único que hay que pedirle a Dios una vez que tú salgas de tu casa, si el Señor te permite comer el pan en tu mesa cada día, levanta tu mano. Dichoso, eres un dichoso del Señor. Levanta tu mano. Eres un dichoso, así mismo. Como dice el proverbista, qué cosa rara debajo del sol, que el justo y el impío tienen la misma suerte. La misma suerte. Por el sistema, esto por el sistema. El sistema. Ay. Bueno, mi gente, ustedes saben, Lenny sostenido en la casa, Manuel en sí, 27. Bendiciones. Gracias, pasen bueno.